Hoy vamos a ver el tema sobre renoprotección. ¿Sí, por favor? Los objetivos que vamos a cumplir en el siguiente revisión de tema es: vamos a reconocer primero factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica. Posteriormente vamos a identificar metas que hay que cumplir en un paciente con enfermedad renal crónica, tanto metabólicas como de presión arterial. Vamos a conocer medidas no farmacológicas para proteger a nuestro riñón y medidas que ya están utilizando medicamentos de protección renal y la indicación que tienen las mismas medidas farmacológicas. Y al final vamos a hablar algo de renoprotección en pacientes que se encuentran hospitalizados y qué procedimientos pueden poner en riesgo la función renal de estos pacientes. Analizando los conceptos generales, pues la intención de la renoprotección es lograr la disminución del riesgo de mortalidad y la incidencia de la enfermedad renal crónica, es decir, que nuestro paciente no presente enfermedad renal crónica, o si la va a presentar, que poder frenarla. Asimismo, vamos a ver que los pacientes, lo importante es monitorizar a aquellos pacientes con riesgo elevado de enfermedad renal crónica, todos aquellos pacientes hipertensos, diabéticos o mayores de 60 años. Asimismo, vamos a revisar qué es la corrección de la proteinuria. Esto es muy importante porque corregir la proteinuria o disminuirla va a hacer que la enfermedad renal crónica avance más lento o incluso poder llegar a frenar en estadios intermedios o tardíos. Y por último, pues las medidas de prevención y terapéutica dirigida en aquellos pacientes hospitalizados y en mujeres embarazadas. ¿Sí, por favor? Lo que tenemos aquí es una tabla que sale en las guías latinoamericanas de prevención de enfermedad renal crónica, donde vemos factores clínicos y factores sociodemográficos de aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Para mencionarlos, aquellos factores clínicos de un paciente para desarrollar enfermedad renal son diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, infecciones sistémicas VIH, hepatitis B o C, obesidad, tabaquismo. Lo que les comenté de una edad mayor a 60 años ya es un factor de riesgo para presentar enfermedad renal crónica. Enfermedades autoinmunes que tengan infecciones de vías urinarias muy frecuentemente, el de haber o tener piedras, ser formador de piedras o litos a nivel renal, obstrucciones urinarias bajas, como ejemplo sería la hiperplasia prostática, algunos tipos de cáncer o pacientes que hayan usado algún tipo de quimioterapia que les haya condicionado daño renal, fases de recuperaciones de lesión renal aguda, tener riñones pequeños, exposición a ciertos fármacos y bajo peso al nacer. Aquellos factores sociodemográficos que pongan en riesgo y que pueden desarrollar enfermedad renal crónica es una edad avanzada, aquellos pacientes con más de 60 años de edad, exposición a ciertos químicos o condiciones de trabajo en el paciente, y desafortunadamente es lo que vemos mucho, esta enfermedad que es muy cara, se desarrolla en personas de estrato económico bajo y personas con un bajo nivel educativo. Tenemos medidas de renoprotección, que es nuestra primera parte de acá arriba. ¿Cuáles serían? Ocupamos primero que nada un control de la presión arterial, lograr metas en los pacientes diabéticos y un control adecuado de aquellas enfermedades cardiovasculares. En los pacientes que tienen una proteinuria muy elevada se recomienda dietas hipoproteicas, que posteriormente las van a analizar, en las cuales la indicación de esta dieta es disminuir la hiperfiltración glomerular en el paciente. Asimismo, evitar medicamentos nefrotóxicos, evitar la deshidratación, nuestros pacientes que están bien hidratados, utilizar ciertos fármacos que ayudan a evitar que la enfermedad progrese y sobre todo diagnóstico precoz de uropatía obstructiva o daños a nivel vascular de ambos o uno o ambos riñones. Estas son las metas que debemos de tener en todos nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Deben de mantener una presión arterial menor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio, una proteinuria menor a 500 miligramos en una colección de orina de 24 horas, una hemoglobina glicada, fracción A1, menor o igual a 7%. Esto es a diferencia de aquellos pacientes que son diabéticos, que piden que sea menor al 6.5% en un paciente diabético, no con insuficiencia renal, porque se ha visto que los pacientes con enfermedad renal que tienen menor de 6.5 hay mayor riesgo de hipoglicemias. Esto explicado en las guías KDIGO. Hay que suspender totalmente el tabaquismo, nada de tabaco,
Y el perfil de lípidos, nuestro colesterol lo ideal es que esté en menos de 175 y el LDL que esté en menos de 100 miligramos por decilitro ambos, y antiagregación plaquetaria para que mejore el flujo sanguíneo con estas dosis de aspirina. Entonces, ¿qué medidas no farmacológicas vamos a utilizar para nuestros pacientes con enfermedad renal? Obviamente ocupamos una alimentación especial para el control metabólico, es decir, si nuestro paciente es hipertenso, diabético, tiene proteinuria, hay que darle cierta alimentación especial. Restringir la sal, porque esto es muy importante. A veces al paciente le podemos dar muchísimos medicamentos si no se controla, pero porque tiene una alta ingesta de sal o sodio, que ya sabemos que está escondido en muchos alimentos procesados, sobre todo como conservador. Control de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad. Esto es una parte muy importante también que hay que tratar en nuestros pacientes para que nuestros riñones no se forcen a trabajar en un paciente con sobrepeso. El paciente debe realizar por lo menos 150 minutos de actividad física en la semana. Si tomamos que es de lunes a viernes, son 30 minutos de actividad física diaria, aparte de las actividades cotidianas que se realizan en casa. Restricción en la ingesta de proteínas en estadios de enfermedad crónica 2, 3 y 4, por lo que les comentaba previamente de la hiperfiltración glomerular. Entonces, ¿por qué les vamos a ver qué medidas podemos usar en nuestros pacientes igualmente no farmacológicas? En alimentación, es una alimentación hipoproteica, ya que disminuye la hiperfiltración glomerular. Cada gramo de proteínas aumenta la tasa de filtración glomerular en 0.3 mililitros minutos, y que se perpetúe una hiperfiltración glomerular en nuestros pacientes va a condicionar que el daño progrese. Disminuir el aporte de fósforo, parte de la alimentación, por lo que habíamos comentado previamente en clases de fisiopatología, y esto va a evitar o va a hacer que sea más lenta la aparición de un hiperparatiroidismo secundario. La ingesta proteica que se recomienda en los estadios 1 y 2 de enfermedad renal crónica es de 1 gramo por kilogramo de peso corporal ideal, no lo que pesa nuestro paciente. En los pacientes en el estadio 3 se recomienda 0.9 gramos por kilogramo de peso, y en los pacientes de etapas 4 o 5 de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Aquel cuadro nos muestra que la ingesta proteica mayor o igual a 0.6 gramos por kilo de peso corporal ideal es suficiente para mantener un estado de alimentación en estos pacientes. La alimentación respecto a proteínas va a cambiar totalmente cuando nuestro paciente ya entre en una terapia de reemplazo renal, y dependiendo de la terapia de reemplazo renal, lo cual analizaremos en los próximos temas. Otras medidas de renoprotección para evitar daños colaterales es evitar el uso de analgésicos. Hay pacientes que toman muchísimo analgésico y estos pueden producir nefritis intersticial, aumentar la presión arterial, pueden provocar que retengan los pacientes más líquidos o pueden provocar proteinuria. Se ve que en aquellos pacientes con factores de riesgos que vimos previamente, de mayores de 60 años, que toman demasiado analgésico, se deteriora su función renal. El momento de suspenderlos o disminuirlos mejora, obviamente no llegando a niveles de juventud, pero mejora sustancialmente. Esto es muy importante, hay que ajustar las dosis de fármacos. Hay algunos que no están prohibidos, pero sí hay que ajustarlos a tasa de filtrado glomerular porque se eliminan por vía renal. Sobre todo aquellos antibióticos y pues todo lo que se elimina vía renal deben de ajustarse de acuerdo a la función renal de cada paciente. Y hay que utilizar otros medicamentos con cautela. Por ejemplo, hay que evitar el uso de metformina y antidiabéticos orales. Por lo mismo, la eliminación es renal y están prohibidos en aquellos pacientes con una tasa menor a 30 mililitros minuto. Esto porque aumenta la concentración de antidiabéticos orales como glibenclamida, y la metformina los favorece para acidosis láctica. Es decir, en lugar de ayudarlo, lo vamos a empeorar. Es por ello, cuando tenemos un diabético con daño órgano blanco como es el riñón, optamos en ocasiones, o en la gran mayoría de las veces, iniciar insulinoterapia. Hay que evitar mezclas de algunos medicamentos. ¿Por qué? Porque si mezclamos, por ejemplo, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o agentes de receptores de angiotensina 2 con antialdosterónicos o analgésicos, podemos favorecer a elevación de potasio o hacer que un daño renal crónico agudizarlo. ¿Sí?
Dentro de otras medidas, la deshidratación. Nuestros pacientes tienen que estar siempre hidratados. ¿Por qué? Porque al haber deshidratación disminuye el flujo sanguíneo renal y al disminuir se puede hacer aguda la enfermedad renal crónica. Hay que tener cuidado con las pérdidas por sudor, vómitos y diarrea, hemorragias, obstrucción intestinal o que no tomen líquidos. Principal causa de agudización de enfermedad renal crónica en los ancianos, pobre ingesta de líquidos. Que tenga enfermedad renal crónica no es igual a que no debe tomar agua. Todo depende del estadio y si el paciente tiene o no oligoanuria. Si está tomando IECAs orados hay que suspenderlos por el efecto que tienen a nivel arterial aferente y hay que reponer líquidos y electrolitos por vía oral siempre que nuestro paciente haya tenido cualquiera de estos padecimientos. Si no se puede, es necesario hospitalizar para rehidratarlos intravenosamente. El daño renal por deshidratación en ocasiones se puede recuperar hasta el estado basal previo, sin embargo, en otras solamente queda parcialmente y quedan con un daño que es parte de los factores de riesgo que vimos anteriormente. Las medidas de renaloprotección dentro del diagnóstico temprano de neuropatía obstructiva y estenosis de arteria renal, lo bueno es que son patologías que son tratables, o sea, se pueden curar. La neuropatía obstructiva es muy frecuente en hombres, esto pues por el crecimiento prostático y pueden ser secundarias con patologías de próstata, litiasis o cualquier cosa que obstruya el uretero, la uretra, la vejiga. Y esto es un dato importante, puede ocurrir sin disminución de volúmenes urinarios, es decir, puede haber obstrucciones parciales pero que están condicionando reflujo o aparición de infecciones urinarias y eso es daño renal. La que sigue, por favor. Y en aquellos pacientes que tienen estenosis de la arteria renal va a provocar hipertensión arterial, que esto sería un rubro de hipertensión arterial secundaria. Puede producir atrofia del riñón afectado, ese riñón se hace chiquito y puede pasar inadvertida. Y si damos IECAS o ARA2 en una estenosis de arteria renal unilateral, vamos a condicionar un mayor daño en el riñón de enfrente que no tiene la estenosis. ¿Sigue? Dentro de las medidas farmacológicas de la renaloprotección, nos vamos a enfocar sobre todo en el control de la presión arterial. Meta, la comentamos, reducir la presión arterial a menos de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Y la primera fase con estos pacientes es iniciar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, enalapril, lisinopril, o antagonistas de receptor de angiotensina tipo 2, telmisartán o losartán. Si con esto no logramos un control adecuado de presión arterial o nuestro paciente está reteniendo volumen por daño renal, hay que pasar a usar un diurético. Se recomiendan sobre todo aquellos natriuréticos como hidroclorotiazida o tiazida que eliminan sodio. Y la tercera fase sería usar antagonistas de canales de calcio o betabloqueadores. Entonces nuestra meta es llegar a estas cifras, 130-80 milímetros de mercurio. En aquellos pacientes que son diabéticos y con buena tolerancia de presión arterial diastólica, ser menor o igual a 125 sobre 75. Y si los pacientes tienen una proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas, sería bueno tener estas cifras, puesto que si es elevada, aumenta la hiperfiltración glomerular. Sigue, por favor. Esta tabla nos habla de las indicaciones que se prefieren de fármacos antihipertensivos en la enfermedad y las metas que esperamos por las guías CADOCI sobre hipertensión y aquellos fármacos. Estos son diferentes cuadros clínicos, se los comento cuáles son. Dice nefropatía incipiente secundaria de diabetes tipo 1 tipo 2 con presión mayor o igual a 130/80, se prefiere un IECA o un ARA2 siendo un grado de recomendación A y todos cumplen obviamente la misma meta. El mismo caso en pacientes con secundaria tipo 1 solamente, con presión mayor a 130/80 es el mismo, pero en pacientes con nefropatía ya no incipiente, sino establecida, secundaria de diabetes tipo 1, se recomienda solo el IECA. Y en pacientes con establecida, pero secundaria tipo 2, se recomienda el ARA2, esto siendo grado de recomendación A. La nefropatía no diabética con presión arterial mayor a 130 e índice de proteína creatinina, que fue lo que revisamos en clases previas, mayor a 200, se recomiendan IECAs o ARA2. A final de cuentas, todos van a acabar en un IECA o ARA2 indicado adecuadamente. No se recomienda utilizar los dos juntos porque potencializan su efecto y puede haber un mayor deterioro de la función renal. ¿Sigue? Estos son medicamentos que usamos también
pero existen indicaciones y contraindicaciones. Vamos a revisar las contraindicaciones. Los diuréticos están contraindicados totalmente en gota y están contraindicados en dislipidemia y hombres con actividad sexual por disminución de porque pueden tener disfunción eréctil los pacientes. Los betabloqueadores están contraindicados en asma, bloqueos AB grados 2 y 3 y depresión, porque pueden provocar al momento de trabajar sobre bloquear el receptor beta, esto puede provocarles más asma, bradicardias o al actuar también el receptor beta pueden provocar que el paciente caiga en estado de ánimo, y contraindicación relativa sería la dislipidemia. Los calcitonuria tienen un efecto similar al bloquear el umbral dependiente de calcio en el estímulo del corazón y puede provocar bloqueos también, y están contraindicados en ciencia por lo mismo. Y los alfa bloqueadores en hipotensión ortostática, que sería aquella que el paciente se levanta y se marea. Aquí tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas. ¿Sigue? Para disminuir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, pues por sí mismo el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente con un riesgo cardiovascular elevado. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Con una función renal entre 60 y 30 mililitros minutos, un colesterol LDL menor a 100. Si la función disminuye a menos de 30, hay que disminuir el LDL a menos de 70. Y los objetivos, como les había comentado, para diabetes mellitus es una hemoglobina glicada menor o igual al 7%. En los pacientes hospitalizados, desafortunadamente, los estudios de renoprotección son muy diferentes y el paciente hospitalizado varía por el diagnóstico por el que se hospitalizó, pero solamente existe evidencia en algunas patologías específicas como lesión renal aguda. Habitualmente nos avisan cuando el paciente ya tiene una crónica agudizada o una lesión renal aguda, las cuales pueden ser secundarias por lo siguiente: pre y posquirúrgica, que antes de la cirugía el paciente haya tenido obstrucción intestinal, algún evento de sepsis o sangrado, y posquirúrgica por lo mismo, que el paciente haya tenido un evento de sangrado, haya entrado en un estado de choque, lo cual disminuye la perfusión renal. Nefrotoxicidad por medios de contraste. En ocasiones los pacientes les tienen que hacer estudios donde se pone medio de contraste, el cual es nefrotóxico por obstrucción tubular y puede provocar daño. Hay ciertas medidas preventivas de este daño, pero pues es necesario hacerlas para disminuirlo menos. Rhabdomiólisis, que es la destrucción muscular en aquellos pacientes que puede ser no solamente deseado por mucho ejercicio, sino también por el uso de estatinas en altas dosis. Como les comentaba, choque hipovolémico por sangrado o deshidratación en el hospital. Los esfuerzos se concentran obviamente en la aparición de lesión renal aguda y la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Qué se recomienda? Mientras menos tiempo dure la cirugía, menos riesgo de sangrado. Evitar sustancias nefrotóxicas, sobre todo algunos antibióticos como los aminoglucósidos, el uso indiscriminado de analgésicos y ajustar los antihipertensivos. Tratar en lo posible de no usar estudios contrastados. Si se utilizan, desafortunadamente hay un riesgo de que el paciente pueda tener lesión renal aguda. Optimizar el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, porque el corazón es una bomba que da sangre, y si tiene insuficiencia cardíaca esa bomba no alcanza a llevar la sangre hacia los riñones y hacia todo el cuerpo, y disminución de volumen por cualquier causa. Y obviamente vigilancia estricta de las pruebas de función renal que vimos previamente de manera protocolizada, tener creatininas basales y creatininas durante la evolución. Hay ciertas nefrotoxinas que se presentan durante la lesión renal aguda, y esto es lo que es importante que ustedes evalúen al momento de ver a un paciente hospitalizado con daño renal. Ciertos antibióticos como los aminoglucósidos, cefalosporinas, anfotericina B, sulfas, tetraciclinas, vancomicinas son medicamentos antibióticos exógenos que pueden condicionar un daño renal. Anestésicos como el metoxiflurano o el enflurano, analgésicos, que aquí nada más les anoto aspirina, ibuprofeno, naproxeno, indometacina y ketorolaco, que son altamente tóxicos, pero eso engloba todos los analgésicos habidos y por haber. Los inmunosupresores, quimioterapias como la cisplatina, inmunosupresores como el ciclosporina, metrotexaste, mitomicina y tacrolimus, y obviamente los medios de contraste. Y endógenas que se producen por nuestro cuerpo como un calcio elevado, ciúrico elevado, mioglobinas, hemoglobina baja, obstrucción de
glomérulos y túbulos por bilirrubina, cristales de oxalato, y para proteínas como el mieloma, que pueden también causar lesión renal aguda. Y todo esto se puede ver en algún paciente hospitalizado que use uno o todos los que tenemos aquí exógenos y causan toxinas endógenas. Sigue, por favor. Dentro de las medidas de renopronección también tenemos que nuestro paciente probablemente ya tiene daño crónico y ya tiene sistemas afectados como los que vimos anteriormente. Si el paciente tiene anemia, disminuye la perfusión renal. Por ello, tenemos que mantenerlo dentro de metas de hemoglobina. Entonces, sabemos que la enfermedad renal crónica se produce anemia por deficiencia de eritropoyetina que produce el riñón. Es prioritario niveles de ferritina de 100 a 200 nanogramos por mililitro. Tenemos que mantener una dosis de hierro, un aporte oral, basal, y si no se consigue con eso las metas de ferritina, necesitaremos hacer suplementación intravenosa. Y utilizaremos eritropoyetina cuando no alcanzamos niveles de hemoglobina entre 10 y 12, lo ideal es que estén en 11 con niveles normales de hierro. La eritropoyetina se indica cuando ya vimos que todo lo que se encuentra alrededor de la producción de hemoglobina está corregido. No, si damos eritropoyetina sin sustituir el hierro, va a persistir la anemia. ¿Sí, por favor? Ya vimos también que otros sistemas como el hiperparatiroidismo que se puede presentar y se comienza a desarrollar desde el estadio 3 de la enfermedad renal crónica. Es por ello que ahí comenzamos el tratamiento. Iniciamos la prevención antes del estadio 3 o cuando la tasa sea menor a 60. Hay que mantener desde entonces una alimentación adecuada para mantener el aporte de fósforo. Y como recordarán, vimos previamente que la síntesis de vitamina D se realiza a nivel renal. Es por ello que damos vitamina D activada o análogos de la misma para evitar esto y que se perpetúe el daño a nivel renal. Sí, por favor. Por último, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Hay que evitar patologías que causan daño renal. Hay que diagnosticar la enfermedad renal crónica en etapas tempranas para evitar la progresión de la misma o hacerla más lenta. Hay que disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica para evitar llegar a terapias de reemplazo renal. Como ven, tenemos que ajustar la alimentación a la ingesta de proteínas, evitar el uso de nefrotóxicos y ajustar ciertos fármacos a su dosis. Hay que considerar ciertas patologías que pueden empeorar la enfermedad renal crónica, tratar la hipertensión con inhibidores de enzima convertidora o receptores de angiotensina 2, tratar dislipidemias con estatinas. Ya vimos niveles de colesterol y colesterol LDL, y asimismo prevenir las complicaciones inherentes a la enfermedad, es decir, prescribir hierro o utilizar análogos de vitamina D. Con una tasa menor de 30 mililitros minuto hay que referir a un nefrólogo para apoyo en estas causas. Por el momento sería todo, quedamos a sus órdenes, muchas gracias.